Bienvenido a nuestro podcast. Ya que estás escuchándome, te felicito por querer saber cómo ser inclusivo con las personas con discapacidad. Soy Laura Mendoza y todos los miércoles estaré desarrollando nuevos enfoques en el cual se hará retomando el tema principal, que es discapacidad e inclusión. Me comunicaré desde mi experiencia, ya que he convivido toda mi vida con personas con discapacidad, ya que mi carrera es ser docente de educación especial. He realizado voluntariados en instituciones que me han brindado una experiencia vasta en lo que es las personas con una discapacidad sensorial, física, cognitiva. Por lo tanto, me alegra que estés hoy escuchándome y te estaré esperando, y ya que me apasiona el tema, me gustaría que siguieras escuchándolo. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido público, donde quiera que te encuentres. Mi tema de día de hoy es la discapacidad. Como ya habíamos tocado superficialmente este tema, hablaremos qué es la discapacidad. La discapacidad es cuando un ser humano tiene una deficiencia, ya sea física, intelectual, emocional y sensorial. Por lo tanto, pueden haber muchos factores porque las personas con discapacidad son llamadas así. ¿Cuál era el pensamiento de las civilizaciones antiguas? Pero no solo vamos a tocar el tema que es la discapacidad, no. Lo vamos a tocar en el aspecto de todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Por lo tanto, comenzamos. ¿Cuál era el pensamiento de las civilizaciones antiguas concerniente a la discapacidad en los tiempos de Grecia? Tenían la firme creencia que era un castigo divino por alguna falta cometida por los familiares. Ya en el siglo XII a.C., Platón, filósofo griego, escribió que las personas sordas se comunicaban mediante gestos, mas sin embargo era diferente en una ciudad-estado como Esparta, ya que Esparta preparaba solo ciudadanos guerreros. No corrían con una misma suerte los bebés con algunas discapacidades o malformaciones genéticas, ya que los arrojaban desde el monte Taygeto a todos los bebés recién nacidos con alguna discapacidad inmisericordiamente, ya que ellos solo formaban ciudadanos para la guerra. Era impensable para ellos que soñaban con un ideal de perfección la aceptación de personas diferentes, que así eran catalogadas antiguamente. No obstante, en Grecia del siglo IV a.C., el eminente filósofo Aristóteles trató de interpretar algunas desviaciones, como en tiempos antiguos eran llamados. Existen registros de estudios de las diferentes deficiencias físicas y mentales realizadas por Diógenes, Hipócrates, Galeno, quienes estudiaron la epilepsia, la demencia, entre otras formas atípicas de discapacidad. En cuanto, es importante y cabe señalar que el Imperio Romano es interesante investigar, ver los cambios innovadores que implementaron los romanos tras la reforma de Pericles, del 499 a 429 después de Cristo. Se comienza a atender a centros asistenciales a las personas con deficiencias, como eran llamados, que recibían cuidados de tutela y curatela, mas no derechos como un ser humano normal. Cabe señalar que en Asia era desgarrador pensar que los abandonaban en el desierto y en los bosques. No solo en Asia, también en India. Es desolador saber que los abandonaron en el bosque y los echaban al río Ganges, pero no sin antes matarlos. Porque ya saben que el río Ganges es el río más sagrado de toda India. Pero en esos casos, en tiempos antiguos, las personas con discapacidad las mataban y luego las arrojaban al río Ganges.
Mas hoy en día algunas discapacidades son veneradas por los hindúes, ya que son representación de sus dioses. En cuanto a los hebreos, el trato de sus personas con discapacidad era humano y había asistencia para ellos. Prosiguiendo con la civilización más avanzada, que fue Egipto, ¿qué tratamiento les daban? Pues me supone decepcionarlo, querido público, ya que era altas posibilidades de que tenías una persona con discapacidad o eras una persona con discapacidad, pues inmediatamente ibas a morir, ya que no permitían ese tipo de personas en esa civilización. Ahora, si eras de la realeza, es probable que tú sobrevivieras. Aunque hay una representación de la discapacidad en una estatua egipcia, donde el dios Horus está sosteniendo a una persona, un niño débil, parecido como un niño con una parálisis cerebral. Sin embargo, no se puede corroborar si esto era verdad, aunque ellos sí estaban muy avanzados en la medicina, y eso sí se puede corroborar porque hay una estatua donde una persona con una lesión en el fémur tiene una férula, y esto sí se ha podido corroborar. También mencionamos a los indios Masái. Pues, ¿qué creen ustedes que trato les daban los indios Masái a estas personas? Los niños eran asesinados brutalmente y no había posibilidades de salvarlos. En cuanto a los chagas de África Oriental, utilizaban a sus discapacitados para ahuyentar a los demonios. Entonces eran utilizados como espantademonios. En Sudán, ¿cómo eran considerados estas personas? Ellos eran considerados como obras de los malos espíritus y los abandonaban para que murieran. Mas fue en el cristianismo donde se inició un verdadero movimiento de asistencia y consideración hacia las personas con discapacidad, los marginados, llamados los marginados, los minusválidos y los desprotegidos. ¿Qué sabemos de los mayas? Pues que los mayas eran muy avanzados. Los mayas poseían una gran bondad, ya que sus costumbres eran respetuosas e incluyentes. Respetaban y querían a los ancianos y les eran especialmente gratos a las personas con acondroplasia o personas pequeñas y los seres con alguna deformidad. ¿Qué podríamos ahondar en cuanto a los semán de Malasia? Empleaban a sus discapacitados como hombres sabios, y en cuanto a los nórdicos, los discapacitados eran verdaderos dioses. Ahora, resumiendo todo el contenido que hemos escuchado hoy, todo parece confirmar a través del tiempo que las personas con discapacidad transcurrieron por episodios de la historia de intolerancia, marginación y en casos extremos decesos prematuros. Una historia de tristeza y melancolía elaborada hasta por sus propias familias, en las que debieron encontrar protección y amor. Es necesario recalcar que las discapacidades existieron desde que hubo humanidad y seguirán existiendo a raíz de estas investigaciones en las que se observa que la discapacidad sí sucedía. Y en aquellos tiempos, más su abordaje de cada civilización y época en la historia humana, que es lo que radica la diferencia del trato hacia las personas con alguna discapacidad. Y es que hay que llegar al desenlace concluyente que debemos aceptar a las personas con discapacidad. A partir de este punto, incluirlas en todos los aspectos en que decidan desarrollarse profesional y personalmente. Y la sociedad en sí misma debe normalizar la discapacidad y ser aceptados como seres humanos con los mismos derechos y deberes, y abrigarlos con el manto de la inclusión social y llevarlos a la normalización social por parte de todos. Tienen deberes y derechos como todos los ciudadanos, y eso mismo es por lo que hay que luchar y hacerlo valer. Los derechos ya incluidos en todas las leyes nacionales, como la Ley de Equidad, donde, después de una convención sobre los derechos humanos,
en alianza con la mayoría de los países, se desprende el artículo 1. El propósito de la presente convención es promover y proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad, como asimismo deben ser incluidas y normalizadas todas las discapacidades por igual. Es una pregunta que solo el tiempo lo dirá. También es de vital importancia contribuir con el cambio ahora, porque todo el esfuerzo con el que contribuyamos hoy será el reflejo en la sociedad con el futuro, más justo y más humano. Esto ha sido toda mi intervención. Te agradezco por haberme escuchado y espero que haya sido de tu agrado. Muchas gracias.